Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl en una semana que ha estado bien complicada, ¿no? Después del allanamiento a Villa Francia, a la radio comunitaria, al comedor Luisa Toledo, una zona muy emblemática, particularmente para lo que fue, ¿no es cierto?, todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la muerte, el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, una situación compleja, pero que sin duda contrasta con el hallazgo de un importante arsenal. Se acaba de liberar además un video que al menos muestra la llegada de los carabineros al momento de este allanamiento, ¿no? La llegada, no muestra el detalle mismo, pero ahí está un video que se acaba de dar a conocer. Y aquí, básicamente, lo que se ha producido son diferencias muy profundas entre, por lo menos, la directiva del Partido Comunista, algunos parlamentarios, con el gobierno y, sobre todo, la reacción que ha tenido tanto la ministra del Interior, Carolina Toá, la propia vocera de gobierno, señalando que no es responsable hablar de montaje, y finalmente lo que esto implica con las relaciones entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, además dos partidos históricos, con disputas entre sus directivas, sus presidencias. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo se termina esta semana? Vamos a conversarlo con la diputada del Partido Comunista, precisamente Carmen Hertz, quien ya está con nosotros, diputada por la región metropolitana, integra además la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Gracias por el contacto. Diputada, quiero partir por lo siguiente. ¿Diría usted que este es el momento más complejo, más difícil o el peor momento en las relaciones entre el Partido Comunista y el gobierno? No, Mirna, diría que es un momento complejo, tal como usted ha señalado, complejo simplemente como han habido otros, en una alianza que está detrás de un programa de gobierno y que, como hemos señalado permanentemente, podemos tener divergencias respecto a ciertos temas, porque ser una alianza detrás de un programa de gobierno no significa obsecuencia. Y en el caso de los parlamentarios, en mi caso, y yo, como lo he señalado muy claramente, no soy empleada del gobierno, soy diputada de la Nación y por lo tanto tengo determinadas obligaciones que cumplir y sobre todo las facultades fiscalizadoras que me corresponden y que debo hacer uso de ellas. Ya, entonces, dicho lo anterior, ¿usted sigue adhiriendo o más bien adhiere a la tesis que se planteó en su momento de montaje? Mirna, el tema este del montaje sobre el cual se ha centrado una discusión, a mi juicio, bastante bizantina, eh, yo nunca he hablado de montaje. A ver, nunca he hablado yo de montaje. Eh, el presidente de nuestro partido dijo que la gente, el primer día del allanamiento en la madrugada violento a la población Villa Francia, porque estamos hablando de Villa Francia, de este allanamiento, no de cualquier lugar. Si me dicen que este allanamiento se hizo en el barrio Mex, a lo mejor no hay esta reacción. La reacción en que la gente tenía el derecho a pensar que, si no se transparentaba de qué se trataba, en una provocación o un montaje. Nadie más ha hablado de montaje. Yo no puedo entender el escándalo que ha producido el que un grupo de diputados hayamos oficiado a la señora ministra del Interior a fin de que a través de la Dirección General de Carabineros recabe antecedentes muy concretos. Entonces, este escándalo no lo entiendo, Mirna. Que la ministra vocera de gobierno hable de que algunos, no sé a quiénes se refieren, hablen de operación política, tampoco sé a quién se refiere, yo no sé quién ha hablado de operación política. Y por lo demás, Mirna, aquí no nos hagamos con esto como si estuviéramos viviendo en Marte. En este país, en democracia, se han realizado montajes de grueso calibre por parte de Carabineros de Chile, como la operación Huracán, la operación Topógrafo, la operación Catrillanca y la operación Bomba 1. Entonces no nos admiremos, sí,
nosotros, los diputados y diputadas, al menos tengamos realmente el derecho a preguntar y a saber, y a preguntar qué, Mirna, a preguntar cuántos funcionarios policiales fueron a ese operativo de madrugada en la población, en Villa Francia, en el comedor popular y en la radio comunitaria. ¿Cuántos? ¿Cuál es el número? ¿Por qué necesitamos saber eso? Lo decimos a continuación, porque resulta que el Carabineros de Chile, igual que la PDI, como en el caso de Carabineros, además tienen el monopolio del poder coercitivo del Estado, ni más ni menos, ni más ni menos, no son una montonera, tienen el monopolio, al menos tienen que responder si usaron el protocolo de reglas de uso de la fuerza que está vigente. Y entre esos principios fundamentales está la proporcionalidad de lo que se usa. Y además necesitamos saber si portaban las cámaras GoPro o no, de acuerdo al manual de uso de cámaras de video que está vigente. Y necesitamos saber cuál es el respaldo de las evidencias encontradas. Tan simple como eso. Ya, Por lo tanto, diputada. insisto, el escándalo no lo entiendo. Ya, pero diputada, convengamos lo siguiente. Primero que nada, cuando el presidente de su partido, en Radio Nuevo Mundo, estamos hablando de un medio de comunicación, efectivamente, él dice, la gente tiene derecho a decir que esto es una provocación, esto es un montaje, pero el solo hecho de mencionarlo, él, en tanto presidente de un partido que forma parte del gobierno, basta por sí mismo para inferir que él a lo mejor también adhiere a la tesis del montaje. Es decir, aquí hay un tema comunicacional que se manejó. Le pregunto, quizás inadecuadamente, y le termino de señalar, la diputada Lorena Pizarro habló de montaje, o sea, no es como que no No, se habló de no, montaje. no, no, Mirna, perdón que la interrumpa. La Pero por diputada favor, Lorena Pizarro no habló nunca de montaje. ¿de La qué habló? diputada Lorena Pizarro lo que señaló en el final de esa conferencia de prensa, que por lo demás estaba pensada para eh, dar a conocer una carta, ¿no es cierto?, para que se cerrara Punta Peuco, ella señaló que podría, dado los antecedentes y dado que no se nos responde, porque hasta ahora no nos responden, salvo por la prensa, digamos, descalificaciones, podríamos estar frente a un hecho irregular, montaje o no montaje. Eso dijo. Claro, Entonces, pero es que, perdón, nena, es que claro, seamos precisos. Cuando el presidente del partido, la mañana de esa madrugada en que se allana violentamente y no se sabe cuáles son los motivos, un allanamiento, y perdón, que liberaron un video, no. El video, yo he visto los videos de ese mismo día del ingreso de carabineros a Villa Francia. sí. Eran decenas de carabineros del GOPE o S7, hasta ahora lo ignoro porque no se nos ha respondido a qué unidad pertenecía. No sé si era GOPE, no sé si era OS7, no sé si era Claro, el grupo diputada, de contacto. Entonces, correcto, ¿de qué estamos hablando? Ellos no han claro. liberado nada. No, espéreme, Ese es que, video del ingreso de ellos ya sí, está no, circulando por mucho tiempo. claro, no, es decir, dejémoslo así, es que quiero precisar, ¿sabe lo que pasa, diputada Gertz? Usted lo sabe mejor que yo, porque tiene una larga experiencia política. Las palabras no son baladí, sobre todo cuando hay momentos de este calibre de tensión, porque usted sabe que el país vive una crisis de seguridad muy importante, que el gobierno ha tenido que hacer esfuerzos, y sobre todo porque a un sector político, como es la izquierda, no le es tan natural el tema de la seguridad como lo ha sido para la derecha. Entonces ha tenido que demostrar que es capaz de controlar una situación que escapa, por supuesto, a lo que habíamos conocido, ¿no? Una crisis de seguridad tremenda. Pero mire, lo que dijo la diputada, por favor, para dejarlo súper claro, dijo, la molestia de la ministra Toá desvía la atención de lo central, la diputada Lorena Pizarro. Si aquí de Mm. verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje. Y el diputado Matías Ramírez, también del Partido Comunista, dijo que en el caso del allanamiento de Villa Francia nos acercamos más hacia un montaje que hacia un operativo policial exitoso. Entonces, son, a ver, estamos hablando finalmente del mismo tema, pues, diputada, montaje, ¿o no? Mirna, es que, a ver, insisto, Ya, esta, esta realmente contumacia de pretender que el tema fundamental es si se dijo o no se dijo montaje, le vuelvo a repetir, revuelvo a repetir, la población y nosotros, digamos los parlamentarios comunistas, tenemos todo el derecho de dudar de un procedimiento policial. Y si al gobierno le molesta que nosotros fiscalicemos las actuaciones, entonces ingresen una ley de, no digamos refundación, pero sí que modifique la ley orgánica de Carabineros de Chile, pues.
Eso sería lo más simple para que entonces las actuaciones de Carabineros de Chile no presenten suspicacias en ninguna parte del país y en ninguna parte de la sociedad. Porque Mirna, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desconocer la Operación Huracán? La Operación Huracán, por favor, fue hecha en democracia en el segundo gobierno del presidente Bachelet y no lo hizo el gobierno. Lo hizo ni más ni menos que las unidades de inteligencia Carabineros con conocimiento del director general en ese momento, Bruno Villalobos, y del director de inteligencia, y apoyados también en ese Ya. momento por el ministro del Interior. Entonces, Mirna, ¿de qué estamos hablando? Sí, La diputada, una operación consulta. Topógrafo, el caso Sí, por supuesto. Catrillanca. Entonces, no veo por qué Ya. nosotros no nos puede asaltar la duda respecto a lo que ocurrió en Villa Francia, porque ¿qué es Claro, lo que pero se está tratando de instalar, Mena? Que en sí. Villa Francia opera una organización criminal transnacional, que en el comedor popular Villa Toledo, Luisa Toledo, o que en la radio Villa Francia opera una organización criminal transnacional. ¿Eso usted está tratando de instalar? Pero, a ver, la pregunta es la siguiente. Usted, cuando se menciona la cantidad de arsenal encontrado, bidón con líquido inflamable, botellas preparadas para armar bomba, planos, trozos metálicos de punta, chaleco antibalas, armas utilizadas en otros delitos, carabinas, subametralladoras, 5 escopetas, una pistola Tauro, una pistola, etcétera. En fin, todo eso, usted dice que tiene dudas de que eso realmente existiera ahí y No, que no, 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 dudo. no, 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 Pregunta. no, perdón. Todo eso que se dice que ha sido ¿Mm? encontrado, yo necesito como ciudadana responsable en este país, como parlamentaria, que se me muestren las imágenes, a qué hora fueron encontrados, dónde fueron encontrados, porque necesito respaldo, pues. Porque yo mañana puedo decir que encontré la bomba nuclear en la casa de Sor Teresita de Calcuta, pues. Pero si no entrego ningún antecedente que respalde mi declaración, ¿por qué la gente no va a poder tener duda o por qué no me va a poder preguntar a mí, señora, usted, ¿por qué dice eso? A ver, ¿dónde tiene el respaldo de que eso fue así? Eso es, en fin. Claro, diputada, pero ¿por qué usted dice que esto no habría ocurrido en el caso Meix, por ejemplo? Porque, a ver, Porque no el hay caso, porque no hay, porque porque no hay porque no hay ni territorio que estén por sobre el bien y el mal en el país. Pues, o sea, puede no, ser una no, raíz no, no, denominatora, pero se yo puede estar no, no, ocupando, ¿no? perdón, yo no he dicho que hayan territorio sobre el bien y el mal, no nos No, le hagamos los locos. pregunto. No, no, yo No, le digo no a nos usted. hagamos los locos. Si se dice que en el barrio Mex, Ujú. donde claramente existen bandas, ¿no es cierto?, que tratan de controlar el territorio para actividades ilegales, yo preguntaría igual, pero no creo que se haya en la población exista suspicacia. Pero si estamos hablando de un espacio como es Villa Francia, de lucha combativa y de luchadores sociales, no solo de la época de la dictadura, sino durante todas estas décadas, podamos estar de acuerdo o no con la visión que ellos tienen del actual gobierno. Esa Ya, es otra cosa. ya, Pero, pero, perdón, es un ujú, espacio de lucha, es un espacio de combate, y claro. además esta causa es una causa que viene desde el año pasado. ¿Y por qué eligen justamente el día del aniversario de la muerte de Luisa Toledo? ¿Por qué? Porque presumían que iban a haber manifestaciones. Ese es el fondo de este asunto. Ya, Entonces, no es lo mismo, no es que estén por sobre el bien y el mal, sino que cuando se hace esta violencia a las 6 de la mañana contra un lugar emblemático del país en relación a qué, en relación a luchas sociales que, entre otras cosas, han permitido, junto con las luchas y manifestaciones de muchos otros, que tanto la ministra del Interior esté sentada en la moneda, como también todos los ministros y el presidente de la República y yo esté en el Parlamento, gracias, entre otras cosas, a la lucha que han dado los pobladores de Villa Francia. ya, oiga, perdón, diputada, oiga, que tengo hartas cosas que preguntarle y pero para cerrar el punto, porque tenemos harto tema más que conversar, pero ya que lo menciona, cuando la ministra del Interior, Carolina Toa, dice que, comillas, en lugar de enojarme con la policía o los fiscales que investigan, me enojo con que se utilice o se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia, y le termino de señalar que de los 14 detenidos, o sea, de los 14, claro, 12 finalmente están en prisión preventiva. Sí, claro, por supuesto.
Ya, Claro, entonces, ¿qué debe hacer? por supuesto, a ver, pero es que Claro, están en prisión preventiva, su ok, detención no ha sí, sido declarada legal porque fue declarada ilegal pero por el tribunal de la primera alzada, instancia de prisión sí, preventiva. A ver, son dos cosas. No tengo idea a qué se refiere la señora ministra del Interior con esto de la manipulación. Yo soy parte del movimiento histórico de derechos humanos. Así que a mí no me van a venir a hablar del tema de derechos humanos. El movimiento histórico de derechos humanos jamás hemos manipulado ni usado. Y lo que a mí sí me enoja, como a ella le enoja, lo que acaba de señalar, lo que a mí sí me enoja es que Carabineros de Chile pueda, ¿no es cierto?, haber hecho montajes de la magnitud de los que hicieron, como Huracán, Topógrafo, Bomba 1, Bomba 2, Bomba 1 sobre todo, y Catrillanca. Y lo que sí me enoja es que hayan más de 400 mutilaciones oculares durante el estallido social prácticamente sin condena. Y eso sí que me enoja. Y también me enoja el tráfico de influencias para nombrar ministros según sea su perfil político. Me enoja muchísimo. Y también me enoja la falta de unidad de acción de la Fiscalía, que decide A en tal caso, B en el 8 y C en el 8. Eso, ya. la Fiscalía no pueden actuar así. A ver, Eso espéreme, misma, por último, me enoja mucho. ya, cuénteme eso que está diciendo al final, diputada, esto de que le enoja, esto de la fiscalía, la falta de unidad de acción, ¿me puede explicar exactamente a qué se refiere? Me refiero a múltiples, ¿no es cierto?, actuaciones judiciales de la Fiscalía que han sido distintas, ¿no es cierto?, distintas, concurriendo no factores que hacen y que justifican, sino que al revés, factores que determinarían que en una situación la Fiscalía actuara con mayor rigurosidad y severidad que no lo hace. Por ejemplo, en el caso de Daniel Jadwe, se le ha negado sistemáticamente por el Poder Judicial, todos y cada uno de los recursos que ha interpuesto desde el día 3 de junio que se decretó su prisión preventiva. Todos y algunos, todos, absolutamente todos. Sin embargo, ¿no es cierto? En la última audiencia se le lleva con chaleco reflectante, esposado en una situación degradatoria, humillante, en que, y aquí hago un break, en que además la jueza se permite tener un tono hostil y prepotente, cuestión que no corresponde. Parece que esa jueza no sabe que los jueces tienen que actuar con templanza. Templanza y respeto para todos los intervinientes. Cierro el break y sigo. ¿Cuál es el motivo de eso? El motivo es degradarlo y humillarlo. Sin embargo, a un abusador reiterado en el tiempo, como es Eduardo Macaya, padre del señor Javier Macaya, que no tiene por qué asumir las responsabilidades de su padre. Señor Javier Macaya, presidente de uno de los partidos más importantes de la derecha, pero que avaló la supuesta inocencia de su padre, que abusó reiteradamente en contra de sus nietas. Este señor está en arresto domiciliario porque se le decretó una libertad bajo fianza, ahora está condenado por 2 abusos sexuales y está en su casa, fíjese, en la misma casa donde abusó de sus nietas. Ahí pongo un ejemplo de falta de unidad de acción de las fiscalías. Las fiscalías necesitan unidad de acción para legitimarse. No se Ya, puede. a Desde el ver, nombramiento del señor fiscal nacional han habido suspicacias. Han habido ya, suspicacias hasta ahora. ya, pero ¿Cuáles son las espérese, redes? ¿Cuáles son sus contactos? Fíjese ya. otra cosa. Ujú. El jefe del actual fiscal Orellana, que ordenó los allanamientos en Villa Francia, el fiscal Barro, fue fiscal que sustanció el llamado caso Bomba 1, que se les cayó por montaje. Ya, Porque pero a ver, espérese. todas las pruebas que acompañaron eran falsas. Ya, pero esperen un ratito porque Entonces, hay varios temas acá, diputada, pero que vamos por partes, hay varios temas que usted ha planteado, estamos conversando con la diputada comunista Carmen Gers. Diputada, es que usted dice falta de unidad de acción de la Fiscalía. O sea, usted está poniendo en cuestionamiento a la Fiscalía, pero también menciona a la justicia, a la jueza, pero la jueza ya no es Fiscalía, la jueza es Poder Judicial. O sea, lo que usted está diciendo es que tanto las Fiscalías o el Ministerio Público como el Poder Judicial no están actuando con la debida independencia. lo que yo estoy diciendo es que al contrario del garlito y el lugar común que se trata de imponer aquí Ujú. desde las élites y desde el Ejecutivo, de que las instituciones en Chile funcionan, yo pongo en duda que las instituciones funcionen. Y me pregunto con todo derecho si las instituciones funcionan.
porque cuando la fiscalía no tiene unidad de acción, cuando hay cuestionamiento respecto al nombramiento del fiscal nacional, cuando están cuestionados fiscales por haber cooperado incluso con acciones terroristas, cuando se han dado a conocer la cantidad de chat y de otros, digamos, antecedentes que determinan la completa politización del nombramiento de los tribunales superiores de justicia. Cuando ayer la Comisión de Ética del Poder Judicial decide indagar y dos ministros se niegan a ser indagados, entre ellos la ministra Vivanco, que se niega incluso a ser notificada, porque dice que ella no hizo nada, fue su pareja. No sé qué, su pareja, no tengo idea en cuál es la calidad de la pareja. Bueno, que la pareja es la que habría hecho esto, ¿no es cierto?, estas presiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso es dignidad del Poder Judicial? Ya, pero ¿Eso es entonces, ¿qué quiere dignidad? decir? No, las instituciones dignas no funcionan, Ya, pero funcionan es mal que en el país. pero espéreme, porque hay dos cosas ahí. O que las instituciones están funcionando mal, usted dice derechamente no funcionan, y que el Estado de Derecho no esté funcionando. No está funcionando el Estado de Derecho desde su punto de vista, Digamos, diputada. cuando quienes, ¿no es cierto?, sostienen el Estado de Derecho, en particular el Poder Judicial, porque el Estado de Derecho comprende el Ejecutivo, comprende el Poder Parlamentario y comprende el Poder Judicial. Y cuando el Poder Judicial, ¿no es cierto?, se reflejan y se sabe de cuestiones que hacen dudar de su ecuanimidad e independencia, uno puede preguntarse si funcionan, y esto no tiene que ver con el conjunto del Ya. Estado de Derecho. A mí también diría que me parece que el Ejecutivo no tiene por qué inmiscuirse en las acciones que los parlamentarios tomamos con todo derecho, ni armar un escándalo, ni descalificar con imputaciones falsas, el quehacer fiscalizador de nosotros. Eso no es propio del Estado de Derecho tampoco. Ya, o sea, ahí se equivoca el gobierno, ya. Y ya, oiga, diputada, pero a ver, pero para entender, así, póngale, ponga bien la camarita que no estamos. Oiga, diputada, para entenderlo súper bien, porque, oiga, la pelea con la presidenta del Partido Socialista, o sea, ese es otro capítulo, pues, diputada, ¿no? Cuando estoy tratando, aquí estoy buscando las declaraciones, cuando perdón, la senadora Paulina Bodanovich dice, parece haber un PC que está en el gobierno y otro que está en contra. Es bastante, dice, evidente que hay una desafección. Carepalo, así lo planteó. Así, ¿qué dice usted? Mire, no solo he dicho eso, ayer en la Radio Agricultura hizo una serie de Ya, afirmaciones. A mí me parece que la contumacia de la senadora Bodanovich es bastante preocupante, ¿eh? Por un lado, en sus ataques al Partido Comunista, y le quisiera recordar que la cultura de nuestro partido, que es un partido que no nació ayer, sino que hace 112 años, es precisamente no meternos ni inmiscuirnos en lo que ocurre o no ocurre en los partidos aliados. Entonces, la senadora Bodanovich, no sé si ahora está oficiando de experta en el Partido Comunista. Bueno, no está siguiendo este principio. Los comunistas jamás hemos hablado sobre lo que ocurre o no ocurre en el Partido Socialista, sobre los dichos o no dichos de senadores del Partido Socialista, que obviamente no están en concordancia con la agenda gubernamental ni con el presidente de la República. Jamás lo hemos hecho. ya. Eso por un lado. Y en segundo lugar, me parece insólito que ella, que es congresista, desconozca que los parlamentarios, insisto y reitero lo que ya he dicho, tenemos la facultad fiscalizadora y tenemos el deber de usarla. Entonces, Claro. seamos rigurosos con lo que decimos y no hagamos declaraciones altisonantes y francamente irrespetuosas. Oiga, diputada Carmen Hertz, cuando el senador Daniel Núñez dice hace falta taller, claramente en una crítica a la actual directiva, ¿cómo lee usted esas declaraciones? Bueno, mire, las declaraciones que se hacen en el diario La Segunda, a mí en ¿Mm? general me provoca suspicacia las entrevistas que se le hacen precisamente a comunistas en el diario La Segunda. No creo que sea porque son muy bonitos o son muy guapos, no. Es otro el motivo por el cual los entrevistan. Yo agregaría
a que sí hace falta Tellera, así como hace falta Gladys Marín, muchísimo, así como a mí en lo personal me hace falta un personaje de la talla de Bologa Teitelbaum, y para qué le digo cómo le hace falta al Partido Comunista Víctor Díaz, un dirigente sindical de fuste que logró imprimirle a nuestro partido un sentido de clase que es el que pertenece. Y por otro lado, quiero precisar que nuestra dirección, y en particular nuestro presidente, ¿no es cierto?, son tributarios de todos estos legados, de todas las personas y cuadros que yo he nombrado. Es tributario de esto y encarna una dirección correcta para un partido que propicia el cambio de un modelo que martiriza a millones de personas. Cuénteme, ¿hay 2 almas, 3 almas, 4 almas en el Partido Comunista? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque uno tiende a creer, a pensar, ¿no? Que este es un partido, o era un partido muy, muy disciplinado, muy monolítico, con mucho respeto por las decisiones que tomaba el Comité Central, la Comisión Política, pero uno ve hoy día diferencias y se habla mucho de generaciones distintas, la generación sub-50 respecto de la generación que es mayor, que tiene otra experiencia, por supuesto, en dictadura, etcétera. ¿Es verdad que hay esas 2 almas en el Partido Comunista, diputada? No, no, yo creo que en el Partido Comunista no existen ni dos, ni tres, ni cuatro, ni muchas almas. Discrepo con eso. ¿Ya? Y los problemas del Partido Comunista o no, no tienen que ver con cuestiones generacionales. No, no tiene que ver con ¿Con qué tiene cuestiones que ver? generacionales. No, el Partido Comunista, pensemos lo que es, por favor. Nosotros no representamos los intereses, ¿cómo se llama esto?, de los sectores empresariales. Nosotros representamos los intereses de el pueblo, pues palabra que está muy criminalizada ahora, que no se usa, es mal visto usarla, del pueblo trabajador, del pueblo asalariado, que Ya. si bien no es la tradicional clase obrera con la fábrica como matriz, la gente sigue siendo asalariada, y más aún asalariada precaria. Nosotros representamos esos intereses. Y tenemos una larga tradición y tenemos conocimiento, como le digo, somos tributarios, tenemos una cultura. Y esa cultura comunista, que yo espero que las generaciones jóvenes también se empapen de ella, porque aunque tú seas millennial y no hayas pasado por ninguna de las dificultades, digamos, más que dificultades, de los martirios por los cuales pasaron las generaciones anteriores de nuestro partido y entre las que me incluyo, mi generación, que es la generación de los 70, creo que es necesario aprender de eso y es necesario empaparse en general de la cultura comunista y eso reflejarlo en lo que son las declaraciones y las actuaciones públicas. Ya, o sea, por ejemplo, las diferencias que se han expresado, ojo, también con la ministra Jara, que tiene ahí sus reparos de cómo se abordó el tema Daniel Jadwe con respecto a las manifestaciones de apoyo. Bueno, es que ha habido diferencias, pues, diputada. Entonces, ¿tiene que ver con Sí, que no están bueno, empapados? No, le pregunto, ¿tiene que ver con que no están empapados o tiene que ver con que tiene que efectivamente ver hay una división, hay no, una fractura importante? mire, eso es un problema ¿Mm? cualquiera. Lo que ocurre o no ocurre, le digo, esto que ahora se ha transformado en una especie de escaparate nacional, veamos por qué se transforma en un escaparate nacional, pues. Porque vamos a negar el anticomunismo, el relato que la extrema derecha y sus secuaces han impuesto y que desgraciadamente se ha extendido a otros sectores que enmascaran su anticomunismo con A, B o C. En el caso de los ministros o las ministras más bien, yo entiendo que no puedan, ¿no es cierto?, expresar un apoyo que no es un apoyo individual ni porque a cada cual se le ocurre al alcalde Jadwe, sino porque tenemos la convicción, y no solo la convicción, la fe del carbonero, sino que tenemos supuestos que nos hacen llegar a esa convicción de la inocencia del alcalde Jadwe. Yo no comparto con la ministra Jara su gusto o no gusto, digo que no le gustaba que la gente estuviera en la fiscalía. Esto no es cuestión de gusto, ¿verdad? Gusto es cuando uno se toma una Coca-Cola en lugar de una Pepsi-Cola. Ahí puede ser que haya gusto. Aquí es el derecho a estar ahí. Hay un derecho a estar en las afueras del centro de detención. Y aparte de eso, existe la obligación del compañerismo y la obligación de la lealtad, porque le voy a decir una cosa, Pigna. Ya. Un concepto pilar en la cultura comunista es la lealtad con los compañeros.
sobre todo con los compañeros que son perseguidos. ¿Y es la Ese es lealtad un con el pilar de gobierno la también? ¿Y es con el ¿Cómo? gobierno también? ¿Y es con el gobierno No, también esa lealtad? no, perdón, estoy hablando la lealtad con los Ok. compañeros perseguidos respecto al gobierno, por favor. ¿Quiénes hemos sido los más leales cuando hemos sido parte de un gobierno? Es que hagamos un poco de historia. Desde el gobierno de la Unidad Popular, en que el sostén del gobierno políticamente fueron los comunistas, porque su propio partido impuso una agenda distinta, hasta el gobierno de la presidenta Bachelet, que recibió puñaladas y traiciones por todos lados, y que los comunistas estuvimos ahí siempre apoyándola. Esa es otra cosa, la lealtad política cuando tú formas parte de una alianza, lo cual no significa obsecuencia, no significa obsecuencia. La lealtad a la que yo me refiero es la moral, la lealtad con los compañeros que son perseguidos. Esa moral es parte de la moral comunista. Ya. Diputada Carmen Hertz, se nos acabó el tiempo. Otros temas tenía ganas de conversar, pero ya no alcanzamos. Integra además la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, diputada por la región metropolitana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a usted misma y gracias por el contacto. Muy buenos días. Gracias, que tenga Adiós. buen fin de semana. Ya, pues vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Volvemos con nuestro editor general Héctor Cosio, todo lo que ha pasado esta semana, y también con el editor de Más Política del Mostrador, Juan Diego Montana. En instantes,